Bueno, entonces, vamos al ejercicio que sigue, que tampoco tiene solución. Hoy Carlos me envió una solución que se ve que él había hecho, eh, pero se ve que me entendió mal, porque yo le preguntaba, porque en el práctico eh, hay un concepto que está en la duda, a mi entender, si es mejora o si es un gasto de mantenimiento. Ahí en el decreto reglamentario, chicos, eh, ¿qué porcentaje del valor residual del inmueble debe representar el gasto para que sea considerado ganancia? Si pueden revisar ustedes en el decreto reglamentario, ustedes que tienen una mejor ley que yo. ¿Es el 20%? Lo de las mejoras, profe, Sí, sí, del 20%. del valor residual, ¿verdad? Sí. Bueno, y resulta que en este ejercicio el valor de la mejora no llega al 20%. Y sin embargo, bueno, eso es lo que le preguntaba a Carlos, si por ahí no fue un error el poner ese valor. Y bueno, en la solución que él pasa lo consideró como mejora, con lo cual tampoco tan finito, pero bueno, tengamos en cuenta eso, que no cualquier gasto es mejora. O sea, tiene que representar alrededor del 20% del valor residual del inmueble. El valor residual es el valor de origen menos amortizaciones acumuladas. Bueno, eh, alguien que pueda leer, esperen, vamos. Ah, bueno, yo le voy a compartir la solución que Carlos eh, hizo mientras. Acá está, el Benvenuti. ¿Por qué envió dos? Bueno, vamos a leer, vamos a ir analizando y después vamos a ver la solución esta, que en realidad no es numérica, no, pero bueno, tiene algunos comentarios. Vamos a tenerla en cuenta. Bueno, ¿quién se ofrece para leer Cucha Cucha, que es el primer inmueble? Seguimos en renta del suelo, de primera categoría. Cucha Cucha 3758 Cava. Propiedad adquirida el 26 de enero de 2018 en la suma de 250.000 pesos. La evaluación fiscal al momento de la compra era del 95% el edificio y 5% el terreno. El inmueble fue alquilado el 1 de junio del 2019 por 2 años, en 12.000 pesos mensuales. El alquiler correspondiente al mes de diciembre del 2020 se encuentra impago. Datos adicionales. El inquilino tiene a su cargo el impuesto inmobiliario, por el que abonó 2.850 pesos por bimestre, y Aguas Argentinas 1.710 pesos por bimestre. Además, el inquilino reemplazó la instalación eléctrica del edificio con autorización del propietario y gastó la suma de 36.000 pesos, que el propietario no le reembolsará. La instalación se habilita el 1 del 8 del 2020. Bueno, hasta ahí nomás. ¿Qué conceptos del patrimonio aparecen? Que nosotros tendríamos que poner en el patrimonio y diga, recuerden que acá lo que se está declarando es el año fiscal 2020, porque comienza diciendo determinar el beneficio neto que obtuvo el señor Benvenuti durante el periodo 2020, de acuerdo a la siguiente información. Considere la opción más beneficiosa para el contribuyente, teniendo en cuenta que desde el 2015 deduce gastos de mantenimiento presuntos. Entonces,
teniendo en cuenta eso, estamos en el 2020. En el patrimonio, ¿qué observamos que tenía al inicio del 2020 y qué observamos que va a tener al final del 2020? A ver, ¿quién comenta? A lo sumo le pegamos al que se equivoque ahí. Al inicio del valor de la propiedad, ¿puede ser? Muy bien, cuando empezó el año ya tenía la propiedad, porque la había comprado en el 2018. Quiere decir que como no la vendió, la sigue teniendo. O sea que tendríamos que poner que al 31 de diciembre del 2019 tenía 250.000, que es el valor de origen de la propiedad. ¿Estamos? Bueno, les pregunto, bueno, ¿y qué otra cosa tenemos? Al cierre, ¿seguimos teniendo esa propiedad al 31 de diciembre del 2020? ¿Hay algo más? Esa misma propiedad, los 250.000, ¿la conservaba el 31 de diciembre del 2020? Sí, profe. Muy bien. ¿Observan algo más que hay que declarar en el patrimonio al 31 de diciembre del 2020? ¿Puede ser la mejora o no? La mejora, muy bien, porque ya dijimos que lo vamos a considerar mejora. Entonces, la mejora no la tenía cuando empezó el año, sí la tiene cuando termine el año. Y hay algo más, ¿qué será? ¿Puede ser el impuesto inmobiliario? Eso es un resultado, no es un activo o una deuda. Estamos hablando de patrimonio. En el patrimonio, activos y deudas, básicamente es lo que incluimos. ¿Hay un activo más? ¿Cuál es el activo que no estamos viendo? Que aparece en eso que acaban de leer. ¿El terreno puede ser, profe, o no? No, porque está dentro. Ujú. El terreno forma parte de los 250.000, está incorporado ahí. Sí, a ver, contanos. ¿Por qué? ¿Por qué es un activo? Porque está en pago. No, pensé que te referías a otra cosa. El alquiler es un resultado, no es ni activo ni pasivo. Es un resultado. Yo estoy en el patrimonio por ahora. No. Pero ¿no dice que está en pago todavía como un crédito? ¿Es algo que tiene que cobrar? Bueno, esa parte sí es un activo. El alquiler por cobrar o pendiente de cobro es un derecho. Entonces, al finalizar el 2020, yo te conservo el inmueble de 250.000. Tengo 12.000 pesos que todavía me los están debiendo, es un derecho a cobrar correspondientes a diciembre del 2020. Tengo que ponerlo como crédito en el activo. Y tengo una mejora de 36.000 pesos, que es un bien. O sea, incrementa el valor de mi inmueble. Entonces la mejora también es un activo.
Ahora, dentro de lo que acabamos de ver acá, en el cuadro de rentas grabadas, ¿qué declararían? Ya nos desentendimos de lo que es patrimonio, que es el cuadro B. En el cuadro A de las rentas grabadas, ¿qué incorporarían? Ganancia bruta grabada. ¿Qué renta? ¿Puede ser el punto 3 que habla de que el inmueble fue alquilado? Sí. ¿Cuánto declararías? ¿Qué valor pondrías como una renta grabada? O el cálculo que harías para ver cuál es el número que tendrías que poner como renta grabada en el 2020. Y tendría que ser, profe, los 12.000, pero por 12 meses nomás. O sea, Muy bien, porque es por los devengados. No me interesa si se cobra o no se cobra, me interesa que yo tenga el derecho a cobrar. Entonces, el alquiler mensual es de 12.000. Durante los 12 meses del 2020 estuvo alquilado, así que los ingresos grabados son 12.000 por 12. ¿Estamos? Eh, ¿Hay algún otro ingreso grabado? ¿Puede ser el impuesto inmobiliario que paga el inquilino? Muy bien, ¿El tema del agua? porque está a cargo del inquilino. Y el agua, como acá es un monto fijo, parecería que lo que quieren, ¿vieron que cuando uno no tiene medidor te cobran un mínimo, por ejemplo, de agua? Y estés o no estés, uses o no uses, vas a pagar siempre lo mismo. Bueno, entonces en esos casos podría considerarse como que es una renta grabada. Pero nosotros, por lo general, hasta ahora lo que hicimos fue considerar el agua y la luz como gastos de consumo del inquilino. No lo sumábamos. Pero bueno, por la forma en que está presentada la información acá, parecería ser que es un importe fijo, que es independiente de lo que se use o no. Entonces, también sería una renta grabada. Pero bueno, si quieren, adoptamos el criterio de no ponerlo y por ahí somos como más parejos con el concepto. Entonces, esto es una renta de primera categoría, el impuesto inmobiliario a cargo del inquilino. 2.800, ¿por cuánto van a multiplicar? Por 6. Por Por 6. 6, porque este importe es bimestral y tenemos 6 bimestres en el 2020. ¿Hay algo más que declararían como renta grabada de primera categoría? Muy bien, la mejora. Pero acuérdense que acá los 36.000 hay que distribuirlos en la cantidad de meses que nos quedan hasta finalizar el contrato. El 31 de mayo del 2020 se cumple el primer año y el 31 de mayo del 2021 se cumple el segundo año. O sea que esta mejora son 12 meses que le queda. El valor de la mejora lo tengo que distribuir en 12 meses. Junio, perdón, menos. Se habilita en agosto del 2020. Y a mí el contrato se me vence el 31 de mayo del 2021. Entonces tengo
todo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses del 2020 y 5 meses del 2021. O sea, 36.000 dividido 10 por 5 meses, que es la cantidad de tiempo que transcurrió esa mejora habilitada en el 2020. ¿Qué me puedo restar? Chicos, ¿saben qué? Ah, no, nada. ¿Qué me puedo restar? Las amortizaciones. Muy bien, la amortización del inmueble y la amortización de la mejora. ¿Cómo calcularían la amortización del inmueble? No hagamos solo qué multiplicarían, qué dividirían, así a grandes rasgos. Y la amortización la tendríamos que calcular con el 95% porque es el edificio y el otro 5% es terreno, que no se amortiza. Perfecto. O sea que vos, al valor del terreno, del edificio, es al que le calculás la amortización, es el que se desgasta. 250.000 por 0,95. Eso es lo que se amortiza. ¿Y qué más? ¿Qué más tenés que hacer ahí? 250.000 por 0,95, ya sabemos cuál es el valor de la construcción. Y después, ¿cuántos trimestres de vida útil tiene el inmueble? 200 por la cantidad de meses de trimestres que transcurrieron en el 2020, que fue el año entero, porque todo el 2020 estuvo alquilado. O sea que lo multiplico por 4. Entonces, 250 por 0,95 es igual a un valor. A eso lo divido por 200 trimestres y al resultado lo multiplico por 4 trimestres y tengo el valor de la amortización histórica de la construcción. ¿Por qué dije el valor histórico de la amortización? A ver si recuerdan lo que habíamos hablado antes, ¿no? Porque falta el índice de actualización, ¿puede ser? Muy bien, porque los inmuebles que yo adquiero a partir de enero del 2018, la amortización que le calcule tiene que ser actualizada. Es decir, tengo que aplicar los índices de actualización para calcular la amortización. Fíjense que al final me dan esos índices. Acá hay un error en alguno de estos meses, hay algo, pero bueno, es fácilmente uno se da cuenta cuál es el error después. Esperen, acá está. Entonces, yo quiero llevar a diciembre del 2020. El coeficiente para la actualización es 3,85. Y yo a este inmueble lo compré ¿en qué mes? Del 2018 en enero. Entonces yo debería tener el coeficiente de enero del 2018 por acá. Acá está. Entonces, 3,85 dividido 126 me va a dar, no sé, 3, algo capaz. Ese es el número que tengo que multiplicar, por el cual tengo que multiplicar la amortización para calcular la amortización actualizada, que es lo que yo me puedo restar. ¿Qué más me puedo restar? Estamos recién con este inmueble. ¿Qué más me puedo restar? La amortización de la mejora, profe. Muy bien, la amortización de la mejora. Todo el valor de la mejora es no indemnizable. Y bueno, yo lo que tengo que hacer es, a los 36.000, fíjense que la mejora
se va a amortizar en la cantidad de trimestres que le queden de vida útil al inmueble. Entonces lo que yo tengo que calcular es, de los 200 trimestres que tiene este inmueble que se compró en el 2018, ¿cuántos trimestres ya los quemó, ya los gastó? Entonces tengo todo el 2018, todo el 2019 y del 20 tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, bueno, 2 trimestres del 2020, porque el tercer trimestre, es decir, el inmueble principal, que es sobre el cual se realiza la mejora, ya gastó de su vida útil 4 trimestres del 2018, 4 del 2019 y 2 trimestres del 2020. O sea que gastó 10 trimestres en total. De los 200 trimestres de vida útil que tiene el inmueble, le quedan 190. Entonces, esta mejora se va a amortizar en 190 trimestres, que es la vida útil restante del inmueble al cual accede, al cual se incorpora. Entonces, 36.000 dividido, acuérdense que es 100% construcción una mejora. Entonces, 36.000 por 1, dividido 190 trimestres, por 2 trimestres, que es lo que se utilizó en el 2020. Ahí tengo el valor de la mejora, de la amortización que sufrió la mejora en el 2020. Si lo tengo que actualizar a este valor, lo voy a amortizar por el coeficiente, dividiendo el coeficiente de diciembre del 2020 y agosto del 2020. Diciembre y agosto del 2020. Estos dos. Esto me va a dar 1, algo, un valor mayor a 1 pero menor a 2. Entonces ese es el coeficiente que aplicó el índice para actualizar la amortización de la mejora. ¿Qué más me puedo restar? ¿Podría ser gastos presuntos, profe? Bueno, muy bien, muy bien. Fíjense que el enunciado nos dice que elijamos lo más conveniente para este sujeto, ¿no? Y lo que se refiere es, ¿me conviene restarme gastos reales o gastos presuntos? ¿Por qué me dice eso? Porque yo ya estoy en posibilidad de cambiar de método de imputación de los gastos, no de imputación, de cálculo de los gastos de mantenimiento. Porque acuérdense que una vez que yo adopto un método, como este sujeto que en el 2015 adoptó el método de gastos presuntos, lo debo mantener por 5 años. Entonces este sujeto optó por deducirse gastos presuntos en el 2015, primer año, lo mantuvo en el 16, 17, 18 y 19. En el 19 se cumplieron los 5 años. Este año, en el 2020, tiene la posibilidad de decir, cambio de método, vuelvo a gastos reales. Si yo tuviera que basarme en esto solo, porque todavía no leía el resto de los inmuebles, ¿ustedes creen que les conviene a este sujeto cambiar de método de cálculo de los gastos de mantenimiento? Porque el ejercicio me dice aplicar lo más conveniente. ¿Cuánto se restaría de gastos de mantenimiento reales? ¿Y no le conviene seguir manteniendo lo de los gastos presuntos por si le faltan gastos? La respuesta
esté incompleta. A ver, ¿por qué? Si le conviene presunto, ¿por qué le conviene presunto? Basándonos solo en ese inmueble, cucha. ¿Con cuál se resta más? Si ustedes en el 2020, supónganse que optan por gastos reales, para el inmueble cucha, ¿cuáles fueron los gastos de mantenimiento reales? Documentados, con comprobantes, con Tendríamos facturas. que comparar, profe, sería cuál nos conviene en realidad. Bueno, comparemos. ¿Cuáles son los gastos reales del 2020 para este inmueble? Lo de la mejora, profe, puede ser. Y lo del, No, porque la mejora es mejora, no es gasto de mantenimiento. lo del es El impuesto inmobiliario, pero se hace cargo el inquilino. No, no es un gasto de mantenimiento. Acuérdense que gasto de mantenimiento podrían ser, bueno, las despensas, algunos gastos de administración, pero básicamente es la pintura, plomería, electricidad. Entonces, ¿cuáles son los gastos de mantenimiento reales en el 2020 para este edificio? No tiene, profe. No tiene, son cero. Entonces, si yo meto, y los gastos de mantenimiento presuntos, ¿cuáles son? Pintura, por ejemplo. Pero el importe, ¿cómo calcularían el importe? el 5% sobre la renta bruta del inmueble. Bueno, el 5% de la renta bruta. Y la renta bruta son los 12 meses de alquileres, es decir, 12.000 por 12, más el impuesto inmobiliario a cargo del inquilino, que sería 2.850 por 6, más la parte proporcional de la mejora, que se va a no indemnizable, que se reconoce como ganancia bruta de este año, del 2020. A la suma de todos esos ingresos brutos lo multiplico por 0,05 y me va a dar un valor. Ese valor es el que yo me podría restar en caso de que decida continuar con el método de gastos de mantenimiento presunto. Pero, si yo aplico gastos de mantenimientos presuntos para cucha, después, para todos los otros inmuebles urbanos que tenga este sujeto, va a tener que aplicar lo mismo. Entonces, vamos a ver, después cuando analicemos, vamos a ver, porque por ahí en este inmueble de La Ferrer, resulta que tiene gastos de mantenimiento reales muy importantes y que termina haciendo darnos cuenta que nos conviene aplicar gastos de mantenimiento. Gasto de mantenimiento real en vez de presunto. Por el momento nos inclinamos por presunto, pero deberíamos ver qué pasa con este de La Ferrer. ¿Quién puede leer el artículo que habla de gastos de mantenimiento presuntos? Así refrescamos. Fíjense, dentro de las deducciones especiales de la primera categoría, van a encontrar esto de gastos de mantenimiento presuntos. Entonces váyanse, en el artículo 83 empiezan las deducciones.
busquen el título que diga deducciones especiales de la primera categoría. Artículo 89, inciso B. Ya te digo, sí. A ver, lean ese, por favor. Alguno en voz alta, sí, el que no tiene ley. Leo, profe. Bueno, Deducción de los gastos presuntos que resulten de aplicar el coeficiente del 5% sobre la renta bruta del inmueble. Puntaje que involucra los gastos de mantenimiento por todo concepto, reparaciones, gastos de administración, primas de seguro, etc. Optado un procedimiento, el mismo deberá aplicarse a todos los inmuebles que posea el contribuyente y no podrá ser variado por el término de 5 años, contando desde el periodo inclusive en que se hubiera hecho la opción. La opción a que se refiere este artículo no podrá ser efectuada por aquellas personas que por su naturaleza deben llevar libros o tienen administradores que deben rendirles cuenta de su gestión. En tales casos deberán deducirse los gastos reales a base de comprobantes. Para los inmuebles rurales, la deducción se hará en todos los casos por el procedimiento de gastos reales comprobados. bueno, muchas gracias. Entonces, fíjense que ahí nos da ejemplos de gastos de mantenimiento. Dice reparaciones, eso es lo que llamábamos pintura, electricidad, plomería, albañilería. Gastos de administración, porque bueno, por ahí hay que pagar algo vinculado al edificio, digamos. Las expensas habría que ver, ¿no? Podrían considerarse también, porque es un gasto de administración, primas de seguro, etc. Entonces, con el tema de las expensas hay jurisprudencia y doctrina, por eso hay que leer después cada caso, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen para evaluar eso de gasto de mantenimiento presunto. Vamos a ver qué hizo Rubén, porque Rubén, ¿están viendo ahora lo que comparto? Sí, profe. Bueno, esto es lo que pasó hoy, Rubén. Pone inmueble cucha cucha, valor de la mejora según lo que hemos visto se amortiza en el lapso de vida útil que le queda al bien principal. Entonces lo que hay que saber es el tiempo transcurrido entre la fecha de adquisición del inmueble principal, digamos, y la fecha de habilitación de la mejora en trimestres, porque la amortización de los inmuebles se efectúa por trimestre. Entonces, el inmueble principal lo compró en enero del 2018, se amortizó todo el 2018, 4 trimestres. Como la mejora recién se habilitó en el 2020, quiere decir que el inmueble principal también se amortizó todo el 2019, 4 trimestres más. Y hasta la habilitación de la mejora habían transcurrido 2 trimestres del 2020 que también perdió valor el inmueble principal. De ahí es que tenemos 4 más 4 más 2, 10 trimestres en total, es la vida que ya transcurrió del inmueble principal. Y a partir de ahí se le suma al inmueble principal una mejora. Entonces la mejora se va a amortizar en la cantidad de años que le quedan al inmueble principal de vida. Es decir, 200 trimestres, que es la vida útil original, menos 10 trimestres que ya los usó, que ya se gastaron, quiere decir que tanto a la mejora como al inmueble principal le quedan 190 trimestres de amortización.
Pero a la mejora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. El valor de la mejora lo dividimos por 190 trimestres y lo multiplicamos por 2 trimestres del año 20, que es la cantidad de trimestres que se usó esa mejora en el 2020. Porque la cantidad por la que yo multiplico para calcular la amortización es la cantidad de trimestres que se usó en el año en cuestión. ¿Estamos? Por eso multipliqué por 2. En el 2020 se usó los 2 últimos trimestres del año. Y el valor lo actualizó porque fíjense que la mejora se incorporó en el 2020. O sea que le corresponde aplicar índice de actualización. Estas operaciones a confirmar serían 36.000 dividido 190 por 2. Y a ese valor lo actualizo por... Este es el coeficiente de diciembre dividido el coeficiente de agosto del 2020. No está terminado acá, pero bueno. Fíjense, el coeficiente 378,94. Profe, Sí. Ah, ¿por no, qué está mal ese. No, ¿por qué se tomaban 190 trimestres? porque es la cantidad de trimestres que le queda de vida útil al inmueble principal. La mejora no puede vivir 200 años porque está accediendo a un bien que va a vivir 190, la mejora no puede vivir o durar 200 trimestres porque está accediendo a un bien que va a durar solo 190. La mejora por sí sola no puede durar más que el bien al cual accede. Gracias. Imagínense que quién haría una mejora carísima en una casa de 40 años. Y que se está cayendo. Puede ser que en otra parte del terreno sí, pero ahí complementando a eso es como que le quedan 10 años. Sí, Profe, sí. te hago una consulta porque capaz yo nomás me estoy mezclando. Yo había entendido como que la mejora se dividía en el tiempo que faltaba hasta culminar el contrato, y en el 2019 hizo por 2 años y bueno, en el 2020 la instalación fue habilitada en el 2020 y ahí es como que pone 190 trimestres y no sé si yo estoy entendiendo mal o por qué lo multiplica por 190. Claro, lo que vos decís es para calcular la renta bruta de primera categoría en concepto de mejora no indemnizable. El valor, una cosa es ganancia y otra cosa es gasto. La amortización es gasto. ¿Estamos? Entonces, vos estás calculando la amortización, el gasto de la mejora no indemnizable. Pero es gasto. El otro cálculo que hacíamos era para calcular la renta bruta, la ganancia de la mejora no indemnizable, que ahí nos guiábamos por el decreto reglamentario y el decreto reglamentario te decía, el valor no indemnizable de la mejora distribuílo en la cantidad de meses que te quedan, desde que habilitas la mejora hasta que se vence el contrato. Pero eso es para calcular ganancia bruta. Fíjense que nosotros primero que analizamos cuando empezamos a hablar de este ejercicio, todos los ingresos. Y después le dije, bueno, ahora ¿qué nos podemos restar? Les dije. Y ahí empezaron, primero me dijeron la amortización del inmueble principal, bien. Después me dijeron la amortización de la mejora, bien. ¿Y qué más me dijeron? Porque hay algo más que se puede restar. Antes de olvidarme, ¿qué más se puede restar? Volvemos acá y presten atención. Hay algo más que se puede restar.
Yo les voy a dejar como tarea, ahora estamos haciendo un análisis grueso, que ustedes traten de resolverlo solos, y después vamos a ver la clase que viene ya con la solución, cómo queda. Porque yo ahora quiero que comentemos y que pensemos, porque se dan cuenta que hablamos más ahora. Ahora que no estoy escribiendo, les aparecen dudas, les hablan más. Entonces, ustedes de alguna forma están procesando lo que estuvimos trabajando antes. Cuando aparecen dudas es porque empezaron a atar cabos y lo mejor que puede pasar es que ahora tengan dudas. O que no les suene algo. Bueno, están en proceso de consolidar eso. Con una leída y tratando de hacerlo. ¿Qué más se puede restar acá, chicos? Hay un concepto más que yo les había dicho siempre, esto genera problemas y yo no sé por qué, pero bueno. Ya nos restamos las amortizaciones. ¿Qué otro concepto se puede restar? Puede ser, profe, lo que es la instalación eléctrica. No, porque la instalación eléctrica es lo que dijimos mejora. Al margen de que yo les dije es medio dudoso porque este importe no es tan elevado en relación al valor residual, pero bueno, esto es mejora. Lo que resta de acá es la amortización de la mejora, lo que recién estábamos viendo. Falta un concepto, ¿cuál es ese concepto? Y ahora lo van a aprender, porque si yo no hablo, se van a terminar dando cuenta solo y van a decir, esa clase que estuvimos tantos minutos sin darnos cuenta que era, no se lo van a olvidar. No hay mucho, ¿eh? Tenemos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. El 1, 5 ya sabemos que no. 1, 1 y 1, 2, más que nada te hablan del inmueble principal, que ya hablamos de que de acá yo me puedo restar la amortización. Como que me está quedando el 1, 3 y el 1, 4. ¿El impuesto inmobiliario que abona el inquilino? Sí, eso mismo. Si bien es una renta bruta, porque el artículo 44 me dice que lo considere como, cuando yo digo renta bruta es un ingreso, también es un gasto, es un gasto necesario. Acuérdense que el artículo 83 me dice que todos los gastos necesarios para obtener, mantener, conservar las rentas grabadas son deducibles. Pero aparte de eso, el artículo que habla de que todos los impuestos que recaen sobre los bienes afectados a la generación de rentas grabadas y las primas de seguro que yo contrate, me las puedo restar. O sea, son dos artículos que me están habilitando a restarme ese gasto. Entonces, si bien esto es un ingreso, o al menos la parte del impuesto inmobiliario, porque lo que es agua, si lo tomamos como consumo del inquilino, está bien, no vamos a hacernos problemas. Pero bueno, ahí ya los dejamos a cada uno. Entonces, si bien... Profe, una sí, consulta. sí. ¿Qué pasaría si el inquilino no se hace cargo del impuesto inmobiliario? ¿Cómo lo reconoceríamos? Si el inquilino no se hace cargo, no es ingreso. Para el propietario no es un ingreso grabado. Porque el artículo 44 te dice que va a ser ingreso de primera categoría si solo si se hace cargo el inquilino.
Si se hace cargo el propietario, no es ingreso de primera categoría, solo es un gasto. Es decir, gasto va a ser siempre. Siempre va a ser gasto. Pero no siempre va a ser un ingreso. Solo va a ser un ingreso si el que se hace cargo es el inquilino. Si quieren, escríbanlo si les resultó fácil de entender así. Gasto va a ser siempre, lo paga el inquilino o lo paga el propietario. Siempre va a ser considerado un gasto. Pero no siempre va a ser considerado un ingreso. Porque ingreso va a ser únicamente cuando el que se haga cargo del pago sea el inquilino. Y porque lo dice el artículo 44. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, avanzamos un poco más. Entonces, hicimos el análisis. Espero que hayan tomado algo de nota, porque la idea es que ustedes traten de resolver esto. A ver todas las dificultades y todas las dudas que aparecen. Entonces, cuando lo hagamos, después realmente van a venir con dudas muy precisas. Pero aparte los va a obligar a leer la ley. Ustedes tienen que ir a la ley ya, a buscar por qué el ingreso, por qué el gasto. Entonces los va a obligar. Bueno, vamos con otro inmueble. Lo leo. Sí, alguien iba a hablar, parece. No, profe, estoy probando acá y toqué sin querer el micrófono yo. Bueno, seguimos. Azcuénaga, La Ferrer, provincia de Buenos Aires. Propiedad adquirida en febrero del año 1995. Es decir, que las amortizaciones de este inmueble no se van a actualizar, porque se compró antes del 2018. El primer dato importante es la fecha esta, porque yo ya sé que no se le aplica actualización a esta. Bueno, entonces, este inmueble se compró en el año 95 en este valor, 345.000 pesos. A la fecha de compra, la evaluación fiscal indicaba que el valor del terreno era 69.000 y del edificio 276.000. ¿Para qué me dan este dato? Arriba también directamente ya me dan 95 y 5. Acá no me dan en porcentaje, sino me dan en valores absolutos. La suma de estos dos obviamente debería dar 345. ¿Pero para qué me dan ese dato? Para amortizar lo que corresponde al edificio. Bueno, después vamos a ver que en caso de que yo tuviera que amortizar este inmueble, yo solo tengo que amortizar el valor de la construcción. Pero van a ver que acá el punto 3 nos cambia toda la historia, porque nos va a hacer dar cuenta que este inmueble no se amortiza ni me genera ingresos. Fíjense lo que dice este punto 2.3. Dice, el inmueble es la casa habitación del señor Benvenuti, pero en el mes de marzo de 1997 construyó un local enfrente, en el cual invirtió la suma de 102.000. Bueno, esto de acá que leímos antes, que es la casa, ¿por qué no me genera ingresos grabados ni gastos deducibles de primera categoría? ¿Por qué la casa habitación no me genera rentas de primera ni me genera gastos deducibles? Obviamente, si no me genera ingresos, tampoco me voy a poder restar. Acuérdense que la condición para restarme un gasto, decía el artículo 83, era que esté vinculado a la generación de rentas grabadas. Entonces, si la casa, habitación no me genera rentas grabadas, tampoco me va a poder generar nada que yo me tenga que restar. Entonces, ¿dónde dice que la casa habitación no me puede generar rentas grabadas?
O mejor dicho, lo dice en algún lado. ¿Por qué no me genera rentas de primera? Puede ser en el artículo 26. A ver qué dice el 26, que no me acuerdo. Las exenciones. Exactamente. Bueno, muy bien. Pero en las exenciones, en el artículo 26 dice que el valor locativo de la casa habitación no está gravado por el impuesto a las ganancias. 26, inciso, ¿cuánto? Inciso N. El valor locativo y el resultado derivado de la enajenación de la casa habitación. Porque acuérdense que desde hace algunos años atrás a la fecha, la enajenación de bienes inmuebles, adquiridos a partir del 2018, me generan renta, resultado por venta, ¿no? Grabado por el impuesto a las ganancias, por la parte cedular al 15%. Pero bueno, nosotros estamos con alquileres. Dentro del artículo que habla de exenciones, dice que el valor locativo o el valor al que yo podría alquilar esa casa que habito está exento. Pero si no lo hubiera dicho ese artículo, tampoco está grabado, porque el artículo 44 no lo dice explícitamente en ningún momento. Y el artículo 1 o el 2, que es el que habla de que es considerado renta, dice que para las personas humanas se aplica el criterio de la fuente y es considerado ganancia todo aquello susceptible de periodicidad, que no produce la extinción de la fuente, que genera la renta, etcétera, etcétera. Yo acá estoy habitando una casa, no es que me estoy enriqueciendo, no estoy alquilando la casa, ¿se entiende? No estoy generando dinero, no me genera rentas periódicas. Pero, entonces no es aplicable la teoría de la fuente. Pero si al artículo 44 se le hubiera ocurrido decir que la casa habitación que yo habito está grabado, el valor locativo está grabado, entonces era renta de primera. Pero por suerte el artículo 44 no lo dijo en ningún momento. Pero sí dijo que las casas que usamos de veraneo generan renta grabada. El valor locativo de las casas de veraneo genera renta grabada. Podría haber agregado que la casa habitación también, pero por suerte no lo hizo. Entonces, como no le es aplicable a este concepto la teoría de la fuente, tampoco le es aplicable un inciso específico del artículo 44, decimos que el valor locativo, por más que no hubiera estado exento, nunca fue grabado tampoco. El valor locativo de la casa habitación, la casa donde habita la familia. No estamos hablando de inmuebles que yo alquilo. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces, pero ¿por qué me dan tanta información de este inmueble entonces? Si hasta acá yo ya me di cuenta que la casa habitación, el valor locativo no me genera renta grabada. ¿Por qué me da tanta información? ¿Qué pasa con ese inmueble? ¿Qué ocurrió en ese inmueble? Se ve que ya están cansados. Porque construyó un local en el inmueble. Porque construyó un local que sí lo va a alquilar en el inmueble. Entonces, en el mismo pedazo de tierra, seguramente en la parte de adelante, construyó un local para alquiler. Es decir, ese local no lo habita como casa habitación, sino que está destinado al alquiler.
¿Cuál es el valor de ese local? De la construcción, porque es todo construcción ese local. ¿Cuál es el valor? 102.000. 102.000. Ese es el valor que se va a amortizar. ¿Estamos? Sería, profe, los datos anteriores no tomamos en cuenta, sería para esta parte. No. Mm. Lo que ustedes tienen que amortizar son los 102.000. Y yo les digo algo, yo con un criterio también personal, yo a esto lo amortizaría en 200 trimestres, no en la cantidad de años de vida útil que le queda al inmueble principal. Porque es como que yo entiendo que esto está construido en la parte de adelante, como que está separado de mi casa. No es que yo hice una puertita y alquilo, no. Si estoy alquilando no quiero que tenga conexión con mi casa, ¿se entiende? Porque quiero mi privacidad. Es como que esto es un salón aparte. Entonces, si mi casa termina de amortizarse y se cae, y bueno, se caerá la casa, pero esto tiene su vida de 200 trimestres. Entonces, bueno, si ustedes acá llegaran a aplicar, a calcular la amortización en función a la vida que le queda al inmueble principal, y bueno, se podría considerar bien, pero para este caso, por una cuestión de lógica nomás, 200 trimestres está bien para amortizarlo. Bueno, seguimos leyendo, 2.4. En la actualidad, dicho local se encuentra alquilado. Quiere decir que me está generando ingresos grabados. Hasta acá, el dato que yo vi de los 102.000 es para calcular el gasto por amortización o la deducción por amortización. Pero recién acá tengo el primer dato que me va a generar ingresos grabados. Acuérdense que yo no me puedo restar un gasto si no tengo un ingreso grabado. Entonces dice, en la actualidad dicho local se encuentra alquilado. El contrato abarca el periodo enero 2019 a diciembre 2023. Yo estoy declarando 2020 este año, ¿eh? Bueno, o sea que todo el 2020 estuvo alquilado. El alquiler correspondiente al mes de diciembre del 2019 por la suma de 15.000 fue abonado por el inquilino al mes siguiente, en enero del 2020. El alquiler del ejercicio 2020 se calcula de la siguiente manera. Entre enero y junio del 2020, el alquiler fue de 16.500 por mes. Y entre julio y diciembre del 2020, el alquiler fue de 18.200 por mes. Y agrega que el alquiler correspondiente a diciembre del... Acá tiene que ser 2020, no 2019. Porque el 2019 ya había puesto acá. No va a poner de nuevo 2019. Acá la idea es que esto sea 2020. Para mí era 2020. Ahí. 2020. Fue abonado por el inquilino en el 2021, al mes siguiente, digamos. Bueno, entonces de acá voy a sacar la información para calcular los ingresos grabados. ¿En qué inciso del artículo 44 justificarían que son ingresos grabados? ¿Con qué inciso? A, B, C, D. ¿El A? El inciso A, muy bien. Que dice, el producido en dinero o en especie, acuérdense que si me pagan con bienes, igual es alquiler, de la locación de inmuebles urbanos, como este caso, o rurales, o irrurales. O sea que está en el inciso A del artículo 44.
Lo único que yo acá voy a tener que hacer, 6 meses, de enero a junio son 6 meses por 16.500, más 6 meses entre julio y diciembre por 18.200. Ahí voy a tener los 12 meses de vengados en el 2020, cada uno por su valor, y voy a tener el monto total de los alquileres. ¿Estamos? ¿Para qué necesito estos datos de acá de que no cobró en diciembre del 2019 y tampoco cobró a tiempo en diciembre del 2020? ¿Para qué me sirve eso? ¿Para determinar la ganancia grabada y calcular el impuesto o para otra cosa? Para justificar por qué tuvo más ingresos que no le correspondían al ejercicio. La pregunta que ustedes se tienen que hacer es, cuando me está diciendo que el inquilino no le pagó un mes, ¿está hablando de una renta, de un resultado o está hablando de un activo o pasivo? Si habla de un resultado es el cuadro A que me dice determinación de las rentas grabadas. O puede ser el cuadro C, que es donde pongo rentas exentas y demás. Y si se trata de un activo o un pasivo, estoy hablando del cuadro B, que es donde yo calculo el patrimonio. Entonces, este dato, ¿dónde lo ubicaría? ¿Es un resultado o es un activo o pasivo? Acuérdense que los ingresos no son ingresos por haber sido abonados, ¿eh? Porque la primera categoría te dice, con que se haya devengado, ya es un ingreso. Con que a mí me genere el derecho a cobrar, ya es un ingreso. Por eso yo multipliqué los 12 meses, cada uno de los 12 meses, por el valor del alquiler. Y no me fijé si se cobró o no. Porque primera categoría yo sé que es por lo devengado. No me interesa si cobré o no cobré. Es ingreso igual. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto de acá, que me dice que el inquilino no me pagó un mes. Es un resultado, es decir, es una renta o un gasto, o es un activo o un pasivo. ¿Qué es? ¿Un resultado? No, es un activo. Pero no, pero bueno, Pero el derecho ya existía. perdón, esto es para calcular el patrimonio del 2019. Entonces yo me digo, en el 2019 no lo había cobrado, pero era un derecho. Entonces yo en el patrimonio del 2019 lo tengo que poner como un activo. Alquileres pendientes de cobro. Y este monto de acá, de diciembre del 2020, que no lo cobré en el 2020, también es un derecho que tiene que aparecer formando parte de mi activo en el patrimonio del 2020. ¿Estamos? Ay. Entonces, siempre hay problemas, chicos, pero para serles sinceros, es como que este problema es contable, como que falta afianzar ahí algunos conceptos contables para entender mejor eso. Porque esto es contabilidad pura. Cuando yo armo el patrimonio, que es el cuadro B, necesito saber qué es un activo y qué es un pasivo. Y no confundirlos con los resultados.
Entonces, el cuadro A, que es donde yo calculo la renta gravada, es como mi estado de resultados, si ustedes quieren. Y el cuadro B, que es donde yo calculo el patrimonio al inicio y al cierre, es como mi estado de situación patrimonial. Entonces, si ustedes tienen claro qué conceptos se exponen en el estado de situación patrimonial y cuáles en el estado de resultado, obviamente que yo cuando les digo estado de situación patrimonial, saquen al patrimonio neto. Solo vamos a mirar activo y pasivo. Y por diferencia después, sí, calculamos el patrimonio neto, pero... Entonces, estamos manejando esos conceptos. Bueno, y por último dice, el locatario abona el impuesto inmobiliario correspondiente al local por la suma de 1.340. De AISA por la suma de 893. No estoy seguro qué es AISA. Si alguno por ahí puede buscar, tiene... Y el impuesto municipal por 1.360. Ahí voy a buscar yo, AISA. Servicio de agua y saneamiento. Ah, bueno, debe ser algo así como las cloacas, chicos. Eso es un importe seguramente que es fijo, que te cobran. Sí, profe, ahí decía justamente cloacas. Bien. Estés en tu caso, no estés, la viste o no, te van a cobrar. Entonces, podemos decir que es una especie de impuesto, si se quiere, o de contribución que acompaña al inmueble, sin importar qué hagas vos con el inmueble. Entonces, es lo mismo que el impuesto inmobiliario. Lo podemos considerar como el impuesto inmobiliario. Lo alquiles o no lo alquiles, va a estar AISA. Lo mismo con el impuesto municipal. Lo alquiles o no lo alquiles, vas a tener que pagar el impuesto municipal. Fíjense que el impuesto municipal, nosotros también pagamos inmobiliario acá a la Municipalidad de Saspeña. Es un impuesto en ámbito municipal, digamos, se lo pagamos al municipio y después, no sé si le pagamos impuesto inmobiliario a la provincia. Por los inmuebles urbanos me parece que no. En Córdoba creo que sí. Pero por los inmuebles rurales sí se le paga a la provincia el inmobiliario. Bueno, entonces, este dato de acá, ¿para qué me sirve? Para tomarlo como ingreso y después también para deducirlo. Muy bien. Acuérdense que yo les dije, estos impuestos, estos gastos, siempre los va a deducir el propietario, pero no siempre los va a declarar como ingreso. Solo los va a declarar como ingreso si el que se hace cargo es el inquilino, como este caso. Entonces, yo tengo que, no sé si son bimestrales todos, bimestrales. 1.340 por 6, más 1.893 por 6, más 1.360 por 6. Lo que me dé, la suma de esas multiplicaciones, va a ser ingreso y luego va a ser gasto. ¿Estamos? Bueno. La verdad que yo me estoy cansando bastante. ¿Ustedes cómo están, chicos? También ya nos cansamos, profe. Si podemos seguir Un después. poco sí. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo de comentar el inmueble rural. Entonces yo les dejo la tarea de que ustedes avancen con esos tres. Tomen el desafío de ver cómo los resuelven, al margen que los comentamos nomás. Pero hay que pasarlo a números ahora. Necesitan esa ejercitación porque se van preparando para un examen, ¿se entiende? Entonces está bien que les pase eso, de que tengan esa incertidumbre en su casa ahora cuando... Bueno, inmueble rural, en este caso tampoco hubieron gastos de mantenimiento reales. Profe, Sí,
Nosotros, ¿qué prácticos más, o sea, piensa dar hasta el primer parcial? Yo porque, para estimar más o menos la fecha, porque el profesor dijo que podría ser a final de este mes, podría ser el 30 por ahí. Y bueno, miren, los ejercicios que siguen después de esto están resueltos y son de cuarta categoría. Con lo cual ustedes, junto con la teoría que el profe ya empezó a dar, me parece de cuarta, pueden ir leyéndolos y los vamos a comentar. Tienen su solución, digamos. Ahora, estos dos en los que yo me detuve tanto tiempo, no tenían solución, entonces por eso la hicimos. Pero aparte, yo aproveché para ver bien. Justificaciones, que siempre cuesta y toma mucho tiempo, aunque lo veamos tan chiquito ahí. Patrimonio suma bastante en un parcial, chicos, del patrimonio. Es una pena que pierdan puntos por no distinguir activos y pasivos. Fíjense, qué cortito que es, y suma puntos, bastantes puntos después, así que también nos detuvimos bastante en esos conceptos. Y bueno, y esto que se repite, esto que ustedes ven acá de primera categoría, es lo que más se ve en todos los ejercicios. Un inmueble rural, un inmueble urbano, no hay mucho más. No es que aparece el inmueble veraneo, puede aparecer que en el ejercicio abajo está, pero no hay mucho más. Entonces, con primera tienen una base bastante importante ya. Ahora ustedes se están poniendo a prueba para la semana que viene y vamos a cerrar de alguna manera primera categoría la semana que viene. Y bueno, y después nos quedará para ver algo de cuarta, que seguramente va a ser el último ejercicio que creo que no tiene solución. Primera y cuarta, en algún lado lo vi, un ejercicio que hice primera y cuarta. A ver, ese es el otro que podríamos hacer. Este. No me fijé si tiene solución. No, no tiene. El profe creo que ya había dado ya la cuarta categoría y creo que había dicho que el parcial iba a entrar hasta la cuarta categoría. Sí, Categoría. porque son las rentas de las personas humanas. Cuando nosotros vayamos al segundo parcial, va a ser tercera categoría, básicamente, que es la actividad empresaria. Se le aplica la teoría del balance. Es distinto a las personas humanas que va con la teoría de la fuente. No tiene deducciones personales, salvo que sean personas físicas, ¿no? Pero unipersonales. Pero bueno, cambia, es otra cosa ya. Así que bueno. Pero Entonces podría ser que, o sea, la semana que viene tenemos que terminar, cerramos con primera categoría y después nos queda, o sea, primera, segunda y cuarta sería, ¿no? Primer parcial. sí, de segunda suelen aparecer siempre cosas muy chiquitas, alguna cosa de segunda, no es lo más importante. Yo no sé cómo lo trabajó Carlos este año, pero cuando él me pregunte yo le voy a decir, bueno, yo ya le conté que nos detuvimos bastante en primera y cuando podamos hacer ese que hice primera y cuarta, le voy a decir que trabajé primera y cuarta. Cuando él me pregunte, le voy a decir lo que trabajé, lo que se dio más hincapié. Profe, nosotros esas fechas estimadas más o menos que el profe dio, tenemos parcial de otra materia de cuarto, sería el 30, que es de Bueno, análisis. chicos, todo eso les van comentando al profe, que es el que decide qué hacemos, cuándo hacemos, ¿se entiende? Así que todo eso le van transmitiendo a él sobre fecha. Acuerden con el profe. Llega el día y básicamente yo, si me pide que tomo, me pasa el examen,
yo a lo sumo le comento lo que hice, para que él sepa, es lo que más se trabajó y bueno. Bueno, entonces, acá tenemos un inmueble rural, no se le puede aplicar rentas presuntas, solo gastos de mantenimiento reales. Fíjense que es un inmueble que también se compró en el año 1998. Si yo estoy hablando únicamente de tierra, porque no me está hablando de mejoras sobre el inmueble rural, no habla de una casa, no habla de bebederos o aguadas, de alambrados, etcétera, etcétera, entonces no se amortiza. La tierra sola no se amortiza. Entonces, bueno, eso es lo primero. Acá habla de que fue alquilado en septiembre del 2019 por la campaña septiembre de 2019 hasta julio del 2020. Es decir, que en julio se amortizó, se alquiló 6 meses. En el mes de marzo del 2020 se recibieron 850 toneladas de soja, de las cuales vendió el 17 de junio del 2020 la cantidad de 500 toneladas a 430 la tonelada. Tuvo gastos por el 3% del monto de venta. Bueno, acá es como que el alquiler, una parte entró en el 19 y otra en el 2020. Vamos a ver qué comenta Rubén acá. La locación del inmueble es por el periodo septiembre 2019 a julio del 2020 y considero ambos meses incluidos, con lo cual son 4 meses del año 2019 y 7 meses del año 2020. Total 11 meses. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que prorratear las toneladas en función a los meses. Dice, la consigna del ejercicio no indica así que suponemos que las 850 toneladas de soja recibidas en marzo del 2020 está cancelando el total del periodo locado. Estos son 11 meses, según apartado anterior. Esto es lo mismo que decir que la locación fue fijada a razón de 77 toneladas de soja por mes. Para ello hicimos 850 toneladas dividido 11 toneladas. Ahí sacó una proporción. Entonces, las 850 toneladas es por la campaña entera. Lo que hizo Carlos fue decir, bueno, ¿cuántos meses incluye la campaña? Y después lo que hizo fue distribuir a las toneladas en proporción a los meses que se ocupó el campo en el 2020. Eso es lo que vemos acá en la solución. ¿Por qué? Porque este es un caso donde yo recibo una especie, pero esa especie está retribuyendo parte del alquiler del 2019 y parte del alquiler del 2020. La forma más fácil para distribuir 850 toneladas es contando la cantidad de meses en total que yo tengo entre los 2 años y después viendo cuántos meses caen en el 2020 y cuántos en el 2019 para ver cuáles son los alquileres del 2020. Fíjense, al 31 de diciembre del 2019 se devengaron 4 meses de alquiler, periodo septiembre a diciembre, o sea, 77 toneladas por 4 meses es igual a 309 toneladas, lo que siguiendo con el criterio de lo devengado se debe evaluar como crédito. Eso es para el patrimonio, ¿no? En una contabilidad de asiento diario sería créditos por alquileres a alquileres. Este crédito hay que evaluar y para ello suponemos que el valor de la soja en el mercado en donde acostumbra operar
al cierre de diciembre del 2019 era de $300, el valor de la tonelada de soja, y al tipo de cambio comprador de 59 pesos el dólar. Arroja la suma de 5.534. Esos datos, chicos, los da acá abajo. ¿Cuáles eran el tipo de cambio? Y ¿cuál era el valor de la soja? ¿Cuál es el valor de la soja? En algún lado, este es el tipo de cambio. ¿Y el valor de la soja? Acá está. Acá te dan el valor de la soja. 430 la tonelada. Esto es en junio del 2020. Y no sé si te da algún valor más de la soja, che. Cotización de la soja, 9.000 pesos la tonelada. Cotización del maíz, no. Después dice, a su vez, el precio de realización de las 500 toneladas a 430, a tipo de cambio 67,25, arroja la suma de 14.458. En tanto que corresponde evaluar las 350 toneladas de soja restantes, teniendo en cuenta el valor de plaza al 31 de diciembre del 2020, que según datos del ejercicio es de 9.000. Bueno, yo esto les voy a compartir ahora en el grupo de WhatsApp, para que ustedes lo tomen de referencia, chicos, cuando se pongan a resolver. Con respecto al último inmueble que no lo leímos, es un inmueble de veraneo. Acuérdense que el artículo 44 considera que el valor locativo, por la cantidad de meses que yo veraneo en ese inmueble, es considerado una renta gravada. Los gastos que yo me pueda restar va a ser en proporción a la cantidad de meses que lo ocupé y que me generó renta gravada. Así que bueno, también intenten ver cómo resolverían ese. Y la próxima clase vamos a pasar la solución en limpio, pero bueno, espero que este análisis los embale como para empezar a resolver. Y bueno, y nos encontramos la semana que viene, Dios mediante, ya para ver las soluciones y las dudas que hubo. ¿Estamos? Ya les voy a ir compartiendo el archivo. Bueno, chicos, me despido entonces.